Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Yo me encuentro bastante feliz porque el tema de hoy es muy interesante y estoy muy feliz de compartirla con ustedes. El tema del día de hoy es mestizaje y sincretismo. Les recuerdo que nuestra tarea estará colgada en la plataforma, es decir, que en la plataforma que ya todos conocemos. Y para responder nuestra tarea tienen que ver toda la clase muy minuciosamente. Tranquilos, no es una tarea difícil. Ustedes saben que yo les pongo tareas muy fáciles y no les pongo nada más de lo que hemos visto en la clase. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, con una pequeña introducción al tema que es muy importante. El arte colonial en América emerge como un fascinante crisol de culturas, donde el mestizaje y el sincretismo desempeñaron roles fundamentales en la formación de una identidad artística única. Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el continente americano se convirtió en un escenario de encuentros entre distintas tradiciones, creencias y expresiones artísticas. Este proceso de mestizaje que involucró a europeos, indígenas, africanos, dio lugar a una síntesis cultural extraordinaria que se manifestó en todas las formas de expresión artística en la época. Acompáñennos a este viaje a través del arte colonial en América, donde el mestizaje y el sincretismo se convierten en hilos conductores que nos guiarán a través de una historia de encuentros, intercambios y transformaciones artísticas sin precedentes. Ahora sí, vamos a comenzar con el arte mestizo. El arte mestizo durante todo este proceso, ya que hay diferentes tipos, pero ahora hablaremos exactamente durante este proceso. Durante este periodo, el arte sirvió como escenario de encuentro y mezcla entre el cristianismo y las tradiciones indígenas, dando lugar a una síntesis cultural extraordinaria que marcó profundamente la identidad artística de América. Las características del arte mestizo colonial influyen en el uso de los temas prehispánicos, en la decoración de iglesias y conventos, la incorporación de elementos de la flora y la fauna americana, el empleo de capillas abiertas en la arquitectura religiosa, la práctica del arte tequitqui, que interpretaba imágenes cristianas desde la perspectiva indígena, y la producción anónima en pinturas de talleres cercanos a centros urbanos como México y Cusco, que estoy segura que aún pueden encontrarlos, evidenciando la colaboración entre diferentes grupos étnicos en la creación de obras mestizas. Ahora hablaremos un poco de la historia en cuanto a su religión. Eh, Nos vamos a enfocar en temas religiosos, así que por favor prestemos mucha atención y también muchísimo respeto sobre todo. Ahora sí, en medida que los indígenas fueron identificando sus divinidades con el cristianismo, se configuró una religiosidad diferente a la hispana, que habría de influir en el arte colonial. La aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena mexicano en el monte de Tepeyac. La Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena mexicano en el monte de Tepeyac. Supongo que esto ya todos lo sabíamos porque hemos visto muchas películas e historias. Mismo lugar donde era adorada la diosa madre azteca, Tontzin. Fue la primera gran expresión social y artística del sincretismo religioso, ya que ella se apareció en un manto y este manto estaba lleno de rosas y tenía una imagen de ella en grande. Las tradiciones similares sucedieron en Brasil con Nuestra Señora, aparecida en Cuba con la Virgen Negra de Reglar, en Venezuela y en Venezuela Nuestra Señora de Coromoto. Estos fueron unas de las apariciones que tuvieron mucha importancia para algunos de estos países que los convirtieron en lo que es ahora. Se sabe que México tiene una de las basílicas más grandes del mundo después de Roma. Así que gracias a esto fue que se fue desencadenando. El arte. El arte sirvió como un propósito colonial de imposición en la cultura europea. En América hay puntos que se destacan como la arquitectura. Todos sabemos que
Si ustedes entran a una iglesia, todo es realmente precioso, se puede notar el esfuerzo. Y les doy un dato que la mayoría de las iglesias son muy antiguas, así que probablemente si vayan a algunas de las más antiguas, las más viejitas, puedan encontrar aún estas construcciones reales. La arquitectura colonial en América se caracterizó por la construcción de iglesias, catedrales, conventos y otros edificios religiosos. Estos edificios fueron erigidos sobre las ruinas antiguas de ciudades y templos prehispánicos como Tenochtitlán y Cusco. México y Perú estamos hablando. Las iglesias coloniales eran el centro del desarrollo urbano y se construían con simbolismos religiosos, como el empleo del número 3 en el diseño de naves y niveles. El realismo. En el arte colonial se practicaba un realismo vibrante, especialmente en las esculturas, con la representación de detalles anatómicos y emociones intensas. Las imágenes religiosas se diseñaban para parecer lo más cercanas posible a la realidad, utilizando colores brillantes y materiales como ojos de vidrio, aureolas de metal y lágrimas de cristal. En la escultura se representaban figuras religiosas como Jesucristo, la Virgen María, los ángeles, los santos, con detalles realistas y expresiones emocionales. Las esculturas eran elaboradas generalmente y pintadas para resaltar sus características y proporcionar una experiencia visual más hermosa, más impactante. Las imágenes religiosas como crucifijos, imágenes de la Virgen María y santos patrones eran consideradas herramientas útiles para la devoción y la protección espiritual. Las procesiones con estas imágenes en los días festivos eran manifestaciones públicas que aún perduran en la actualidad, como los días Viernes Santo, que se hacen procesiones y así. Las imágenes religiosas eran cuidadosamente custodiadas en las iglesias y hogares. En los hogares se los vestía con trajes ceremoniales de acuerdo con el tiempo y las festividades, eran muy cuidadas. En cuanto a las pinturas de caballete se utilizaban como herramientas de catequesis y adornos en ceremonias litúrgicas. Se observaba una evolución temática de representaciones tenebrosas, de martirios hacia imágenes más piadosas y devotas, con rostros bellos y bondadosos de la Virgen y los santos. Ahora hablemos del arte barroco. Este arte fue un movimiento cultural que se extendió a través de Europa en el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, como respuesta al pluralismo religioso, económico y político en consecuencia a la Reforma Protestante. La serenidad y confianza en la naturaleza humana de Renacimiento en las obras de arte fueron sustituidas por el misticismo y la visión sombría del barroco. Hablemos de sus características. El sentido del movimiento, tensión y energía, fuertes contrastes de luces y sombras que generan dramatismo, espiritualidad intensa lograda a través de escenas de éxtasis, martirios y apariciones. Respecto a la perspectiva, las dimensiones y representación correcta de espacios eran muy grandes. La representación de las figuras con una personalidad propia, la representación de sentimientos, pasiones, estados de ánimos, lágrimas, sonrisas, tristezas, el rostro de los personajes, el cuidado de, de sus facciones, de que se vean muy reales. Esto era un poco sombrío para las demás personas, ya que era una figura, pero parecía algo muy, muy real, pero no dejaba de ser hermoso. La tradición artística precolombina contribuyó al barroco americano debido a la distancia de la metrópolis, la falta de artistas europeos y la implementación de escuelas de arte para aborígenes y mestizos. Esta mezcla se reflejó en las fachadas de templos y conventos, donde se incorporaban elementos decorativos de la naturaleza local. Estas personas utilizaban flores, todo lo que se pueda usar de decoración en un lugar.
Créanme que si ustedes pueden buscar alguna imagen por su propio criterio, se van a dar cuenta que utilizaban flores, hojas y todo lo hacían ver sumamente precioso. Las características del barroco americano vienen de la tradición artística precolombina que contribuyó al barroco americano debido a la distancia de la metrópolis, como ya les he dicho. Así que hablemos de las características distintivas para que ustedes puedan reconocerlo a simple vista. La influencia del entorno físico, las condiciones del medio ambiente influyeron en la estética de las construcciones, adaptándose a los recursos locales. Quiero decir que con esto, que se hacía mucho frío, las decoraciones y todo eran más colores fríos, como celestes, blancos. El énfasis de la decoración se otorgaba gran importancia a la ornamentación con detalles elaborados y muy recargado. Todo era muy recargado, nada era sencillo. El uso de materiales coloridos, se empleaban materiales de construcción como piedras, ladrillos, yeso, los cuales se pintaban para agregar color a las estructuras. Combina formas decorativas indígenas. Se integraron elementos decorativos de la cultura indígena en la arquitectura y el arte barroco. Es la escultura ornamental recargada. Las esculturas ornamentales eran extremadamente detalladas y decorativas, como les acabo de expresar. Las oposiciones dualistas en la pintura se representaban contrastes como serenidad y anormalidad, reflejando la dualidad de la experiencia humana. Se representaba la tristeza, la felicidad, el odio, la incorporación de elementos lingüísticos locales en la literatura. En la literatura barroca americana se incorporaban elementos del habla local, junto con la exaltación de la novedad, imágenes verbales, metáforas y adornos. Quito también se hizo presente en este tiempo, con una escuela que floreció en la Real Audiencia de Quito desde la segunda mitad del año 16 hasta el primer cuarto siglo del otro año. Representa una importancia conjunto de artistas. Era un conjunto de artistas, principalmente una mezcla de mestizos e indígenas y sus obras, aunque recibió influencias de España en diferentes periodos artísticos, renacentistas, neoclásicos, manieristas y rococó. Su apego se dio durante los siglos XVII y XVIII con el barroco. El arte mudéjar. El arte mudéjar fue un fenómeno artístico exclusivamente hispano que se desarrolló por el año 12 y 16. El arte mudéjar fue muy importante porque como pueden ver en la imagen, esto era arte mudéjar. Se enfocaba en sus edificaciones mucho y gracias al arte mudéjar podemos aún ver algunas de estas edificaciones en pie. El término mudéjar proviene del árabe que significa aquel a quien ha permitido quedarse. El término mudéjar proviene del árabe y significa aquel a quien le es permitido quedarse, refiriéndose a los musulmanes que permanecieron en los territorios de la península y siendo reconquistado por los cristianos, para hacerlo más fácil. Algunas características muy importantes del arte mudéjar son la influencia y la adaptación. Más que un estilo particular, el mudéjar se considera una influencia que modifica estos estilos existentes como el románico, el gótico o el renacimiento. La expresión arquitectónica, la arquitectura religiosa, civil y militar, fue la principal manifestación del mudéjar, con ejemplos destacados en diferentes regiones como Toledo, León, Aragón, Valladolid y Extremadura. La diversidad regional. No era una expresión unitaria, sino que cada región donde se desarrollaba mudéjar tenía sus propias características significativas. El uso de materiales y adornos. Los edificios mudéjares se construían sobre plantas de estilo cristiano, pero se utilizaban materiales como el ladrillo, yeso, cerámica, con ornamentación de cerámica característica, no era cualquier cerámica. Esta también fue partícipe en América.
El arte mudéjar se extendió hasta principios el siglo XVII en las colonias españolas de América, donde llegó en el siglo XV con los conquistadores castellanos y aragoneses, quien en en la península fueron promotores de esa tendencia. La influencia mudéjar se aprecia hoy en día en toda América Latina, desde Cuba hasta hasta el norte argentino, en forma de arte religioso, especialmente en la arquitectura, al igual que en España, como le estoy diciendo. Aún pueden ver estas edificaciones tan hermosas y este tema ha sido muy interesante, ha sido muy gratificante poder compartir con ustedes. Espero que les haya gustado mucho y espero también verlos en la próxima clase. Gracias por su atención.